otra reunión del Seminario Permanente de Investigadores del Instituto Gioja. Hoy estamos muy contentos de discutir este trabajo sobre derechos humanos y política fiscal de Horacio Corti, querido amigo, colega, profesor de la facultad. Horacio, yo tengo dos pequeños comentarios / preguntas para comenzar la discusión. Tu trabajo es como un trabajo de orfebrería, de articular normas, estándares, principios de derecho internacional de los derechos humanos, y el resultado es un conjunto de obligaciones muy fuertes para los estados, ¿verdad? Y muy detallado. Me pregunto desde una perspectiva democrática si esto no podría generar un cuestionamiento acerca de que, bueno, el poder, digamos, del Congreso se vuelve cada vez más intersticial, es reglamentar derechos que ya están bastante definidos, incluyendo la ley de presupuesto, ¿verdad? Y sobre todo a través de brindarle herramientas a los jueces. Quizás muchos celebren que los jueces puedan empezar a intervenir o sigan interviniendo en esta materia, pero también digamos, hay que considerar la objeción de que no es el foro más adecuado para el avance de los derechos. Entonces, ese sería un primer comentario pregunta. Y el segundo es, quizás cometo el error de sacarte un poco del foco de tu texto, pero quería que compararas un poco el potencial del derecho internacional de los derechos humanos vis a vis el resto de la Constitución. Es decir, los argumentos constitucionales, más allá de las referencias y los tratados en la Constitución, si ahí ves mayor potencial o es otra cosa respecto al derecho internacional de los derechos humanos, sobre todo teniendo en cuenta que el derecho internacional depende mucho del veto de los estados, que no quieren firmar, digamos. De modo que a veces, no sé si esto es correcto, pero es como que el consenso suele darse en mínimos, ¿verdad? Y quizás los debates interpretativos vinculados a la Constitución no tienen esa restricción, de modo que es como comparar el potencial, digamos, interpretativo de ambos tipos de fuentes para, digamos, apuntalar conceptualmente esta mirada progresista de lo fiscal, ¿verdad? Pero bueno, muchas gracias, antes que nada, de nuevo. Bueno, no, al contrario, Marcelo, bueno, primero te agradezco a vos en representación de todo el Instituto Gioja por permitirme tener esta conversación con ustedes, a partir, bueno, de este trabajo que envié sobre la política fiscal y el derecho internacional de los derechos humanos. Así que, bueno, primero, gracias. Después, también contar algo más institucional, y es que sobre esta cuestión estamos trabajando actualmente en un UBASIT, o sea que es algo que, digamos, este es un trabajo donde yo hice una sistematización, pero es un momento de una investigación de mayor envergadura y más profunda. A ver, tus preguntas son muy interesantes. Y a ver, voy a tratar de hacer algunas reflexiones, no tantas como para poder seguir luego el diálogo, ¿no? Pero creo, mira, escuchándote, una primera reflexión que me surge, yo creo que para nosotros el derecho internacional en este aspecto, por un lado, efectivamente está el aspecto que es al que vos mencionás al comienzo, que es directamente práctico de su incidencia en nuestra realidad jurídica, ¿no? Y entonces cómo una doctrina
que además es curioso, ¿no? Porque yo viendo finalmente el trabajo, uno se da cuenta que es como una doctrina muy, muy profunda que se generó en el derecho internacional sobre la política fiscal. Algo que de antemano uno podría decir que es extraño, ¿no? O uno podría no imaginar que hubiese una producción tan intensa y tan profunda sobre toda la hacienda pública, sobre todas las finanzas públicas, yo diría incluso en toda la historia del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Porque yo algo que trato de mostrar es que si uno toma ese momento simbólico de la posguerra, con las declaraciones de aquel momento, ¿no? La universal y la americana, ya desde ese primer momento hay una incidencia en los propios textos de la cuestión financiera, ¿no? Con la mención en el artículo 22 de la Declaración Universal, sí, que ya hace una referencia a los recursos, y que luego eso va a tener una historia que va, digamos, va a concluir en las diferentes cláusulas de implementación de los convenios que incluyen de alguna forma derechos sociales. Y en esa cláusula de la implementación va a haber una referencia a los recursos disponibles. Entonces, una cuestión es, bueno, ¿cómo incide esto en el derecho nacional y qué relación y todo lo problemático que puede tener un derecho internacional tan, digamos, profundo frente a, como vos decís, la propia práctica jurídica democrática, nacional, etc. Pero creo que hay otra dimensión para lo cual para nosotros es importante, e imagino que algo análogo puede haber ocurrido en otras ramas del derecho con producción que viene suscitando el derecho internacional, y es que nos permite repensar conceptualmente nuestra propia disciplina. Es decir, y me gustaría detenerme un minuto en esto, porque nosotros al nivel nacional y de las comunidades académicas comparadas, venimos pensando el derecho financiero y tributario de cierta forma. ¿Sí? Hay una manera de ir construyendo el conocimiento del derecho financiero y tributario. Y que tiene algunas características que creo que están puestas en crisis por cómo piensa el derecho financiero y la hacienda pública el propio derecho internacional. Y lo doy voy a dar el ejemplo de lo más notorio tal vez. En nuestra tradición jurídica argentina, latinoamericana, y podría extenderla más, el eje del derecho financiero es el derecho tributario. De ahí que coloquialmente nos llaman tributaristas a los que nos dedicamos a nuestra materia, ¿no? Como si los que se dedican al derecho civil, bueno, nos fueran identificados no como civilistas, sino como por un sector de su propia disciplina. De hecho, fijémonos en la historia curricular de nuestra materia, que nuestra materia troncal en la facultad se llama Finanzas Públicas y Derecho Tributario, no se llama Derecho Financiero. Y ese es el nombre que tuvo históricamente en la facultad. Ustedes saben que cuando se hizo el reordenamiento en la época de Eugenio Bulli, en el Plan Nuevo, nuestra materia desapareció como obligatoria, y luego, por impulso de varios de nuestros maestros, básicamente el profesor Casás, bueno, se logró reincorporar en su momento con el decanato de Alterini. Claro, y yo me acuerdo hablando con José, yo le decía, tendríamos que cambiar el título, debe ser Finanzas Públicas y Derecho Financiero. Y él me dijo, ya estamos logrando una cosa. Si tenemos que explicar dos cosas, no vamos a tener problemas. Entonces dejémoslo para una próxima oportunidad. Pero digo, hay algo tan curioso que hasta la propia designación curricular es inexacta. Y eso, poner el eje en el derecho tributario, implica una manera unilateral de ver los derechos. ¿Por qué? Porque se ve básicamente los derechos organizados alrededor del derecho de propiedad, y todo se resume en una cuestión de la posibilidad de agredir que tiene el tributo sobre los derechos del contribuyente. Por eso
uno de los ejes de la visión tradicional es pensar en términos del estatuto de derechos y garantías de los contribuyentes. Y eso a su vez es lo que articula el derecho constitucional tributario. Sí, de hecho, nuestros manuales sobre el derecho constitucional no son de derecho constitucional financiero. Nuestro trabajo clásico, el de Rodolfo Espiso, es derecho constitucional tributario. Eso no significa que ni curricularmente ni de investigación lo demás no se estudie, pero está en un segundo plano y en un segundo lugar sin una relación conceptual explícita con el sistema de los derechos constitucionales, fundamentales, humanos, como querramos llamarlos. Entonces, el derecho internacional de los derechos humanos viene a poner a los recursos públicos en un lugar diferente y a la hacienda pública, porque si ustedes vieron todos los documentos que ahí sistematizamos, no está visto la hacienda pública como algo que puede dañar los derechos, sino que al contrario es algo que es una condición necesaria para la efectividad de los derechos. Y en todo caso van a ver que en muchos informes la crítica que hacen los comités a los estados es de no tener una política fiscal suficiente o tener una política fiscal que no es suficientemente vigorosa o que no moviliza los recursos de forma tal de poder ser un medio adecuado para asegurar la efectividad de los derechos de cada uno de los pactos de que se trate. Entonces, ahí hay como un giro conceptual, y entonces las finanzas públicas no pasan de ser algo que lesiona, eventualmente siempre lo puede lesionar, no es algo que está cancelado, ¿no? Queda en nuestro acervo esa cuestión, pero entonces se abre una nueva dimensión que es las finanzas públicas o el derecho financiero como condición de posibilidad del sistema de los derechos. Y miren ustedes, ahí pasamos a dos ampliaciones, porque pasamos de pensar del tributo a toda la hacienda pública y de pensar una situación que gira centralmente en el derecho de propiedad al conjunto de todos los derechos que están en el sistema constitucional. Esta doble ampliación es conceptualmente, es como dar vuelta a toda nuestra disciplina. Entonces, ahí yo te hago una primera aclaración, porque tu pregunta es, bueno, va muy a la incidencia más práctica cotidiana, ¿no?, que tiene el derecho internacional en nuestra práctica democrática. Digamos que es una pregunta en espíritu Rosenkrantz, digamos, ¿no?, que sabemos cómo él tiene en su... Recordemos aquella que es espectacular, ¿no?, ese debate que él tuvo, ¿no?, bueno, sobre el tema de la recepción del derecho extranjero, donde él pone el derecho internacional, la réplica que tuvo, bueno, donde finalmente algo que ahí está jugando es cierto escepticismo ante las bondades que en general se consideran del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, mi primera observación es esta conceptual, que nos permite repensar el derecho financiero, y ahora, y te lo podría seguir, si querés puedo conectar con la segunda pregunta y dejo un poco lo de la incidencia del derecho internacional, porque no solo creo que nos puede llevar a repensar el derecho financiero, sino también el derecho constitucional. Ahí en el trabajito yo genero una categoría o una serie de categorías muy elementales que son de la dependencia causal y la dependencia jurídica de los derechos con respecto a los recursos. Y claro, y digo, hay una dependencia causal cuando efectivamente en términos empíricos se requieren recursos financieros para que un derecho sea eficaz. Yo ahí reconstruyo la historia del derecho internacional, sigo de Suter, Craven, Alston, etc. Y es interesante ver que en esa historia
jugaba la creencia de que los únicos derechos causalmente dependientes de los recursos son los derechos económicos, sociales y culturales, en tanto que los derechos civiles y políticos son free cost, es decir, no tenían costos. Esa creencia fue la que justificó la resolución de la separación en el año 52 y que luego se hicieran dos convenciones, una con un tipo de derechos y otra con otro tipo de derechos. Y es más, si uno ve el círculo completo de la historia, al menos hasta ahora, todas las otras diferencias que pudiera haber habido entre ambos pactos se fueron disolviendo. Ahora hay hay comités en todos los pactos, hay reclamos individuales. Digamos, la diferencia que quedó fue el registro en uno de los pactos de la incidencia jurídica de la dependencia causal. ¿Por qué? Porque se consideró que unos no y otros sí, y entonces los que sí tienen una dependencia causal, yo ahí generé otra categoría que es la dependencia jurídica, que es cuando el ordenamiento jurídico de forma expresa considera y le otorga algún efecto a la dependencia causal. Y eso es lo que hace la cláusula de la implementación del PIDES o la cláusula de la implementación, el artículo 4 de la Convención de los Derechos del Niño, cuando se refiere a los derechos económicos, sociales y culturales con la expresión de los máximos recursos disponibles. Ahora, si vemos después la historia del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, se discutió en el marco del Comité de los Derechos Humanos la cuestión de los costos. ¿Por qué? Hubo estados que empezaron a decir, no puedo cumplir los estándares porque son muy costosos. Y lo que llevó al Comité de los Derechos Humanos a decir que esos derechos no tienen ninguna supeditación a las cuestiones de los recursos, entre ellos los recursos financieros. Lo hizo en observaciones generales, incluso al resolver algún caso en particular. Muestra práctica ex post que revela la falsedad de la creencia anterior, de que no eran derechos que estaban vinculados a los costos. ¿Qué quiero decir? Algo interesante. La historia práctica del 48 hasta hoy, del derecho internacional de los derechos humanos, muestra que todos los derechos son causalmente dependientes de los recursos. En todo caso habrá una distinción de grados y tendremos que ordenar, si queremos hacerlo de forma empírica, ver cuáles son los derechos que son efectivamente más costosos. Seguramente va a ser un derecho económico social el más costoso, no sé, el de la seguridad social, pero todos, los derechos políticos, etcétera, todos van a tener algún grado de costo que los permita ordenar. Ahora, voy a la cuestión del derecho constitucional. Uno puede pensar, generalizando esta idea, que no solo los derechos, sino las garantías, los principios, la organización del poder, sintetizo en una expresión institución constitucional, que todas las instituciones constitucionales son causalmente dependientes de los recursos, es decir, de la hacienda pública. Esto permite, creo yo, hacer un repensamiento del derecho constitucional. Y lo planteo, digamos, tomo como referencia algo que viene estudiando Gargarella últimamente, ¿no? Él en su libro sobre la sala de máquinas de la Constitución, que dice, le prestamos mucha atención a los derechos, no le prestamos atención a lo que es la sala de máquinas, la organización del poder. Entonces tenemos problemas acá porque no pensamos acá. Y todas las reformas constitucionales últimas latinoamericanas pensaron mucho en los derechos y poco en la organización del poder. Para resumirlo un poco brutalmente, ¿no? En ese diálogo, ¿qué diría yo? Puede ser, no quiero entrar en esa discusión, pero sí me gustaría agregar un elemento, y es que aquello que no está en el primer plano de la escena es que tanto los derechos como la organización del poder requieren ser financiados. Y entonces tenemos que pensar como una tricotomía, digamos. Tricotomía además muy conectada, es decir, tenemos que pensar simultáneamente derechos, organización del poder, si ustedes quieren, podemos pensar la organización que es
que está conectada con cada uno de los derechos, y el financiamiento de esa organización y de esos derechos. No digo que el derecho constitucional no haya estudiado el financiamiento, porque vemos nuestros libros de derecho constitucional o las constituciones comentadas, hay referencias a los principios constitucionales tributarios, el comentario del cuarto, etc. Pero todas esas reflexiones no están sistematizadas para conformar algo análogo a lo que pensamos como la teoría de los derechos, la teoría, si ustedes quieren, de la democracia y la división de poderes, que es la base de la teoría de la organización del poder. Uno tendría que pensar una teoría del financiamiento de la Constitución, que nosotros lo llamamos la teoría de la Constitución financiera. Y eso, a su vez, creo yo, uno lo tendría que integrar a la filosofía política que subyace a la Constitución, para simplificar, a la teoría de la justicia que está en la Constitución. Entonces, esa teoría de la justicia, que debe incluir una teoría de los derechos, la fundamentación de los derechos, la fundamentación de la organización del poder, también tiene que tener una faz de justicia financiera, es decir, de la fundamentación de los valores característicos de esta Constitución financiera. Y creo que en ese camino es algo que nos ayuda mucho el derecho internacional de los derechos humanos, porque puso de manifiesto que ya toda esta hacienda pública no es algo que o hiere la división de poderes o hiere los derechos, no, es condición de la organización del poder, es condición de los derechos. Entonces, uno puede pensar incluso ya esta relación de dependencia causal, bueno, pensarla más formalmente, ver qué consecuencias tiene, digo, es como introducir un concepto y ver cuál es su productividad y ver hasta dónde uno puede llegar racionalmente en ese camino. Ahora puedo volver al derecho constitucional, pero que podría ser un más nivel de generalidad, porque en los debates que tenemos en la teoría constitucional, a ver, corríjanme, pero creo que la gran imagen se la lleva, o el gran tiempo de investigación, de estudios, de escritura, es la problemática de la interpretación, ¿no? Hablar hoy de constitución es casi hablar de cómo entendemos la interpretación constitucional. Y los debates, los textos que se publican giran en torno a eso. Pienso el último de Rosler, ¿no? La ley es la ley. Ahora, no debiéramos poner en un nivel, no sé si semejante, pero de significación, la financiación de la Constitución, porque para la vida práctica, para la efectividad de las constituciones, es muy importante cómo las interpretemos, pero parece ser que es central cómo las financiamos. Digamos, para decirlo también con un eslogan, es como que tenemos mucho Working y poco Alberdi, ¿sí? Que era alguien que ¿no? En el 53 pensaba, un poco exageradamente, que lo principal de la Constitución era el artículo 4, es decir, lo que es el financiamiento del gobierno federal. Claro, y lo decía por una razón política, ¿no? Porque no existía en ningún lugar el gobierno federal. Existía Córdoba, existía la provincia de Buenos Aires, Tucumán. Entonces, para crear algo que no existe de la nada, se necesitan muchas condiciones materiales. Lo primero que vieron en aquella época, se necesita acumular poder. Y lo segundo, se necesita financiar, ¿no? Entonces, por eso dijo Alberdi, ahí está la clave o una de las claves de la Constitución. Y si me permitís, puedo ir a un mayor nivel de generalidad para la teoría general del derecho. Porque si todo lo constitucional es causalmente dependiente de los recursos, el derecho contemporáneo, o moderno, si ustedes quieren, que es un derecho positivizado, que supone la centralidad del Estado como creador monopólico del derecho, ¿no? Que logró apropiarse en un proceso político bastante feroz de todas las formas plurales de creación de derechos, el Estado logró esa concentración. Ahora, en un derecho creado de esa forma, el derecho en sí mismo es costoso. ¿Qué quiero decir?
veamos todo lo que tenemos en la abstracción del derecho. Los órganos que crean derecho, los procesos que crean derecho y los productos, normas, actos individuales, sentencias, etcétera, todo eso es costoso. Entonces, el financiamiento del derecho es una parte que tiene que estar integrado al propio pensamiento del derecho contemporáneo como tal. Y si ustedes quieren, me voy a otro grado de abstracción o de otro nivel de análisis, este ya muy alberdiano, y uno lo tiene que pensar para los estados y toda unidad de poder. Toda unidad de poder que quiera ser eficaz con respecto a un grupo de personas tiene que pasar por el desafío de cómo se financia. Claro, cuando estudiamos luego la expansión de ese poder, vamos a ver que se requieren recursos financieros para expandirse, pero gran parte de las expansiones de los poderes han sido motivadas para obtener mayores recursos, ¿sí? Por eso casi todas las unidades de poder tienden a, no sé, a la expansión imperial. ¿Por qué? Porque la expansión imperial les permite saquear, obtener recursos, eventualmente en la historia, veamos, occidental, los de la Grecia clásica, obtener esclavos, que es fuerza de trabajo para poder sostener el sistema ciudadano, y a su vez, claro, permite algo muy importante, y es a sus élites liberar a sus propios conciudadanos de parte de la presión para obtener recursos, porque si los obtenemos de afuera, no los obtenemos de adentro, entonces o hay menos incentivos para sacar o hay más excedente para distribuir, con lo cual, digamos, siempre los subalternos de estados expansivos siempre tienen un beneficio adicional de esa expansión en términos de recursos. Y a esto voy porque no siempre, sí en Max Weber es notorio, pero no de manera muy constante tener en cuenta el financiamiento como un factor central de la teoría del Estado, de la historia del poder, de la historia de los estados, etcétera, etcétera. Tal vez me fui a muchos lados, pero lo que quería mostrar es como una virtud muy interesante que tiene el derecho internacional, que pone en primer plano algo que estuvo en un segundo plano en nuestra disciplina específica, pero tal vez en muchas otras. Voy a lo del derecho constitucional y digo dos palabras más para que puedan haber más preguntas. Como claro, se deduce de lo que ya digo, no sé si hay contraposición. Lo que tenemos, creo yo, es un desafío de repensar el derecho constitucional, que era un derecho constitucional tributario, en un derecho constitucional de la hacienda pública. Y entonces hay que reformular los principios tal como los pensábamos, y para eso es un insumo fundamental el derecho internacional de los derechos humanos, porque pone de manifiesto principios que tal vez no eran tan comunes para nosotros en nuestra disciplina, aunque tal vez en otros sí. Por ejemplo, la transparencia, el derecho de acceso a la información o la participación. Es decir, bueno, esos son principios estructurales e institucionales que vienen del derecho internacional y que, bueno, inciden muy fuertemente en cómo repensar constitucionalmente la hacienda pública. Claro, vos pones un punto en otro tema, y es que, ahora bien, esto que viene de acá no va a ser una teoría de los mínimos. Y entonces, no era una teoría de los mínimos la de la Constitución. Tal vez. No sé si vos ibas por ahí, pero es como una especie del escepticismo de Samuel Moyn, ¿no? Que está diciendo ahora... Iba por el lado de que en el derecho interno no estás limitado, por ejemplo, interpretativamente, al consenso de todos los demás países. En ese sentido, uno encontraría como más potencial de desarrollo, donde vos tenés que discutir derechos en el plano internacional con regímenes dictatoriales, etc. Uno esperaría de ahí que surjan un régimen de mínimos. A diferencia
del plano interno. Por supuesto, si preponderan esa mirada progresista en el dictado de la Constitución y en su interpretación, ¿no? Claro, no, yo te lo entendí en el término de los mínimos, como el debate que está llevando Moin hoy, ¿no? Diciendo, bueno, el derecho internacional de los derechos humanos, en vez de ser un fortalecimiento de la idea de igualdad, viene a fortalecer simplemente la idea de lo mínimo, de lo suficiente para algo, y entonces eso es renunciar a toda una enorme tradición, pero que tiene que ver con algo que vos decís, yo creo que vos lo resumís con la idea de progresista. Porque si uno lee todas estas directivas, principios que surgen del derecho internacional de los derechos humanos, son una justificación de un Estado que ya no existe, que sería el estado de bienestar, si querés, en tus términos, el Estado progresista, el Estado que cumplió de alguna forma su hora desde la posguerra y otra vez Moy, ¿no? Hasta los años 70. Es decir, una paradoja muy compleja, ¿no? Es como que el derecho internacional de los derechos humanos, que tiene, digamos, un momento, empieza a tener auge a mediados de los 70, cuando es algo efectivamente jurídico y no nominalmente político, su auge es simultáneo al desmantelamiento del tipo de Estado que es requerido para sostener esos mismos derechos y según el propio discurso de ese derecho internacional. Porque si vemos qué se está ahí promoviendo, la presión fiscal es poca, hay que aumentar la presión fiscal, los sistemas son muy regresivos, hay que tener sistemas progresivos, hay que utilizarse la tributación como un mecanismo para redistribuir recursos. Veamos, por ejemplo, el informe del Comité DEX de Argentina del 2018. ¿Qué dice? Ustedes hicieron una reforma tributaria para limitar la presión fiscal a los más ricos, y eso erosionó la capacidad redistributiva de su sistema tributario. Entonces ustedes tienen que rever una recomendación, rever esa reforma. Y me lo llevo con la democracia, ¿no? Porque el debate, o uno de los 2 o 3 debates tributarios del año pasado fue el aporte solidario, ¿no? En la opinión pública, en el sistema político, etc. Una medida paradigmáticamente de un tributo progresivo, redistribuidor. Ahora, en ese momento es cuando tendría que haber aparecido la recomendación del Comité DEX hecha en el año 2018, que le dice a la Argentina, no solo de forma extraordinaria, sino de forma estructural, usted tiene que rever sus reformas tributarias para introducir más progresividad. Y vos fijate, ¿no? El sentido común en general fue muy crítico con la idea del aporte, porque esto se va a convertir, bueno, hay una doble superposición, más tributos, más presión fiscal, esto se va a convertir en algo permanente, etcétera, cuando, de acuerdo a las recomendaciones del Comité DEX, eso es justamente lo que tendríamos que haber estado debatiendo, además de lo coyuntural del COVID. Sino cómo revemos una reforma fiscal y cómo dotamos de mayor progresividad o menor regresividad a nuestro sistema. Muchas gracias, Horacio. Perdón, ¿te interrumpí? No, está. Yo sigo, pero por inercia. Mejor que me interrumpas y le damos a Nahuel y a otros que quieran hacer. Bárbaro, y después siempre podés retomar. Le paso la batuta a nuestra amiga y colega Luciana Scotti. Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias, Horacio. Creo que se abrieron varias líneas a partir del trabajo y también de estas preguntas que generaron, como les decía, bueno, muchas líneas de análisis, así que seguramente va a haber muchas manos levantadas o preguntas en el chat. Y ya lo tenemos hace un ratito a Nahuel Masley, que seguramente quiere hacer una intervención y un interrogante para Horacio. Muchas gracias. Bárbaro. Gracias Luciana, gracias Horacio por el trabajo y la presentación interesantísima. Mi pregunta tiene que ver con la economía política de todo esto. Y con eso lo que quiero es, quería, digamos, reflexionar y digamos, pedirte que reflexiones en torno a escuchar tus reflexiones con respecto a 2 cosas sobre lo que dice el trabajo. Un punto tiene que ver con
de dónde sacar estos recursos, ¿no? Porque, digamos, el trabajo dice y lo dijiste vos también en la presentación, con mucha justeza, que hay que pensar ese aspecto, ¿no? De a dónde se van a buscar los recursos, y esto muchas veces tiene que ver con impuestos y demás. Pero lo cierto es que hay una serie de dinámicas de la economía política global, diría, que hacen que esto no sea tan sencillo, porque el capital es global, desde hace ya décadas o siglos, es cada vez más global, entonces aumentar los impuestos implica correr el riesgo de que ese capital salga del país, y por lo tanto, entonces, en algún sentido, quien quiera de buena fe cumplir con estas políticas progresistas tiene un gran desafío, está entre la espada y la pared, ¿no? Dice, bueno, voy a subir los impuestos, si sube los impuestos, el capital se va y entonces no tiene los fondos para cumplir con esto. Ahora, si no sube los impuestos, tampoco tiene los fondos para cumplir con esto, aunque se quede el capital. Y eso lo que parecería marcar es que la dinámica problemática o las intervenciones estratégicamente, el punto de intervención estratégico necesario para el cumplimiento de estos derechos humanos no está a nivel nacional, sino que está a nivel internacional, con estrategias, y estoy pensando en cosas como lo que está proponiendo la secretaria del Tesoro de Estados Unidos ahora, con esta coordinación para mínimos impositivos a nivel internacional, etc. O sea, el foco en el Estado quizás se nos está quedando viejo, ¿no? Quizás el derecho internacional de los derechos humanos, con su foco en los Estados, en algún sentido se nos está quedando viejo el paradigma para lograr este cumplimiento. Entonces, ese es un aspecto, y el otro aspecto de esta misma pregunta sobre economía política tiene que ver con capacidades estatales. El otro día escuchaba el 50% de la economía argentina está en negro, yo sabía que era el 40%, escuché otro día el 50% de la economía argentina está en negro. Subir los impuestos implica básicamente generar tornar a la mitad de la población en free riders, ¿no? Hay un 50% de la población que paga los impuestos para cubrir al otro. Entonces, ¿cómo digamos, estas políticas de progresividad en los impuestos se vuelven regresivas si consideramos que hay una gran parte de la economía que funciona en negro? ¿Cómo aplicar estos principios en un Estado que no tiene la capacidad de cumplir con lo que dice que cumple? Porque aparte se da esta hipocresía, ¿no? De decir, no, bueno, todo el mundo paga, pero en realidad sabemos que no todo el mundo paga, y entonces algunos pagan muchos y otros pagan muy poco, gracias a este tipo de esquemas, que también se relaciona con el primer punto, ¿no? Porque en parte los que no pagan tienen que ver con que muchas veces sacan el dinero de los circuitos nacionales a través de mecanismos que les permiten evadir. Entonces, la pregunta es sobre la economía política de todo esto. Gracias. Qué buena pregunta. Varias reflexiones. Yo no soy especialista de derecho internacional, pero estudiando esto, el derecho internacional de los derechos humanos, me fui llevado a estudiar más derecho internacional. Y claro, simultáneamente al desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, pongamos mediados de los 70, cuando entran en vigencia el PIDEX y el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, viene desarrollándose en cierta dirección. Y uno diría, porque en esto que ustedes vieron en mi trabajo, actúan muchos comités, relatores, la Asamblea de las Naciones Unidas, o sea, como cierto sector del derecho internacional va hacia ahí. Ahora, como vos decís, vivimos, yo diría, una nueva etapa del proceso de globalización, ¿no? Que es un proceso de conexión de todas las dimensiones humanas al nivel global, digamos, algo que no sucedió siempre en la historia humana, ¿no? Porque en general hubo una desconexión. Básicamente América estuvo claramente desconectada de Eurasia en casi toda la historia y lo antropológico, hasta ese momento, 1492, digamos. O después Magallanes, si querés, como momentos simbólicos. Pero claro, estamos en otra etapa del momento de la globalización. Y curiosamente, también desde los años 70, ese proceso, que es un proceso político, ¿no?, de globalización económica, fue generando su propio derecho internacional. Tratados de protección recíproca de inversiones, tratados de libre comercio, conformación de la Organización Mundial de Comercio,
toda la producción jurídica que ahí está presente. El tipo de deriva de contenido que ha tenido el proceso comunitario europeo, centrado básicamente en las 4 libertades y la construcción del mercado común. ¿Qué quiero decir? Que hay todo otro derecho internacional que no protege a la persona física, ¿no? Como decimos nosotros en el sistema interamericano, sino que protege a otra figura que es al inversor, o si vos querés, es al capital y al fenómeno que vos señalás, a la mayor movilidad y eficiencia posible global de ese capital. Y va por otro sentido absolutamente diferente, y de hecho en los últimos años hemos visto cómo o un Estado respeta las reglas de un camino o respeta las reglas de otro camino. Es muy difícil respetar los dos cuerpos de reglas simultáneamente. Por ejemplo, luego de la crisis del 2008, eso se vio en el caso de Portugal. O seguía las reglas de su memorándum de entendimiento para refinanciación de la deuda pública, o seguía sus reglas sobre derechos sociales del Sistema Europeo de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Sociales. O iba por un lado o iba para el otro. Los estados, entonces, hay un problema que ya no es solo económico, de economía política, sino que esa economía política forma parte de estrategias políticas, y esas estrategias políticas logran materializarse en ordenamientos jurídicos que existen y que, por ejemplo, la Argentina está incorporado a ellos. Ahí hay un... digo, que es no solo un problema económico, es también un problema jurídico. Eso como para separar una primera dimensión, ¿no? Claro, el segundo tema de la economía política que vos señalás es que hoy en día no solo compiten las corporaciones entre sí, sino compiten los estados entre sí para atraer la inversión de esas corporaciones. Y una de las formas paradigmáticas que tienen los estados para competir es disminuir su presión fiscal, es decir, disminuir el recurso material que aumenta sus capacidades de acción. O sea que deciden disminuir sus capacidades de acción, justo en el momento en el cual, para poder facilitar la entrada de un actor económico, pero que también es un actor político ultrapoderoso. Entonces, estamos en una situación... Yo no tengo la respuesta, lo que sí digo es que vos tenés el punto que es, no sé si dramático o trágico, no sé cuál es el término para utilizar. Estoy leyendo una biografía sobre Kissinger que se llama Lo inevitable de la tragedia, ¿no? Es el símbolo desde su pensamiento realista. Bueno, tal vez tenemos que pensar que es inevitable la situación trágica, y de la cual un Estado pequeño, subordinado, subalterno, con una enorme crisis económica de la deuda, como vos decís, de pobreza, de informalidad, etc. Nosotros, porque tal vez somos élite intelectual y creemos muchas cosas de nuestras supuestas potencialidades, pero tal vez la verdad que no tenemos que hacernos muchas ilusiones con respecto a casi nada. Entonces, ajustar nuestras expectativas a las condiciones en las que estás, y es un mundo en el cual ni dominamos, ni en términos jurídicos, políticos, ni económicos, ni de ningún tipo. Entonces, tal vez en ese punto yo tomo tu inquietud, para que tal vez tenemos que ser más modestos, y en nuestra modestia empezar a ver en qué condiciones que es posible hacer. Ahora, con lo que vos decís, claro, de aumentar la presión fiscal, ¿no? En la Argentina parece ser que es difícil. También en la Argentina hay muchos mitos sobre la presión fiscal, ¿no? Y yo he ido a foros y donde hay gente que dice, no, en la Argentina la presión fiscal es del 120%. Y yo digo, pero ¿cómo? Si es un porcentaje del Producto Bruto. Entonces no puede haber más presión fiscal que Producto Bruto. Pero a lo que voy es que
gente informada dice ese tipo de cuestiones como si fuesen naturales. Entonces, tenemos un sistema de sentido común muy complejo y muy distorsionado, al menos de acuerdo a las estadísticas de la OCDE, para tomar, digamos, un organismo internacional que uno puede, digamos, hacerle algún ajuste, pero supongamos que más o menos por ahí va la cosa. La Argentina tiene una presión fiscal menor a la del promedio de los estados de la OCDE. ¿Sí? Claro, tienen más del promedio en Latinoamérica, pero ¿por qué? Porque en Latinoamérica hay países como Guatemala cuya presión fiscal es del 12%, es decir, más de 3 veces menos que lo que sucede en la República Argentina. Entonces sus capacidades estatales son muy escasas, ¿no? Claro, tal vez no tienen, son estados que no tienen capacidad para financiar una capacidad estatal para dominar completamente incluso su propio territorio, ¿no? Y mantener el orden, la paz como condición básica de la soberanía. Sí creo que lo que hay que pensar es la estructuración interna del sistema tributario. Algo, ¿no? en sus efectos para la distribución del ingreso, cómo está distribuida internamente la carga tributaria, en algo que también es muy difícil de discutir. Yo mencioné en una discusión en el Congreso, dando un aporte cuando se discutía la cuestión del mínimo no imponible, la reforma de ganancias, ¿no? Y que yo dije que es necesario repensar en un mediano plazo una reforma del sistema tributario en términos redistributivos. Pero si yo iba digamos, a ver, a los intelectuales en general, no solo en el mundo del derecho, en los últimos años, creo que al único intelectual que escuché diciendo que hay que hacer una reforma tributaria en este sentido es a Pepe Num. ¿Sí? Es el único que cada vez que tenía oportunidad de hablar decía es necesario hacer una reforma tributaria en este sentido, y a mí me causaba un poco de desgracia porque en general aquellos que en la opinión pública lo invitaban no para escuchar ese tipo de cosas, y entonces rápidamente lo llevaban a su visión más, bueno, crítico en su momento, a los gobiernos, etcétera, otro tipo de cuestiones. Pero a lo que voy es que como que ahí hay un problema de cómo es el conocimiento, ¿no? de público de las cuestiones y en qué condiciones estamos para poder discutir, como se mostró la cuestión del aporte, ¿no? Que fue muy difícil hacer una discusión racional del aporte de ese instrumento, más allá de las cuestiones más coyunturales, políticas, cotidianas. Y tenemos que pensar una economía política, sí. En el caso de nuestra materia, por ejemplo, tenemos que repensar lo que es la hacienda pública, que es el nombre que tiene, digamos, el saber sobre la economía pública. Y ahí hay muchas cuestiones para ver, ¿no? Porque nunca la hacienda pública económica, la economía del sector público, pensó en términos de derechos. Entonces, si vamos a cualquier facultad de ciencias económicas donde se enseña hacienda pública, se habla otro vocabulario, preferencias, necesidades, intereses, pero nunca en términos de derechos. Entonces, es cierto que hay que ver cómo uno ajusta la economía política para ver cómo se financian los derechos, pero esa economía política también tiene que repensarse a sí misma en sus términos. Y más aún, yo creo que ahí hay la profesión de la ciencia económica son muy exitosos institucionalmente. Nosotros como profesionales del derecho históricamente fuimos muy exitosos y como corporación social logró muchas cosas la corporación de los abogados. La mayor parte de los presidentes fueron abogados, los abogados han logrado que funciones estatales sean llevadas a cabo solo por abogados. Digo, es algo, las leyes sean redactadas por abogados, pero en los últimos años y décadas la profesión de la economía ha notoriamente logrado un lugar social, institucional y epistemológico y metodológico. Por ejemplo, Hacienda Pública es el nombre de
la ciencia social económica sobre el fenómeno financiero. Ahora, uno podría decir que Hacienda Pública también es la ciencia política sobre el fenómeno financiero, la sociología sobre el fenómeno financiero, los estudios culturales sobre el fenómeno financiero. Ahora, todo eso está fuera de foco hoy en día, o está fuera de, digamos, no forma parte ni de la currícula, ni de la enseñanza, ni de la investigación de la Hacienda Pública. Con lo cual, me gustó tu expresión, por eso vi, de economía política, ¿no? Que en general eso implica poner, bueno, es economía, pero hay algo de política también, ¿no? Pero bueno, es una expresión cuando no había una clara distinción epistemológica entre ciencia económica, historia, ciencia política, etcétera, ¿no? Como, bueno, como uno puede ver en los clásicos, ¿no? Uno lee La riqueza de las naciones, ¿y qué es? Un libro de sociología, de economía, de historia, normativo, ¿no? Porque hay una filosofía política también. Y si nos vamos más atrás, pues más aún, ¿no? Porque, no sé, el espíritu de las leyes de Montesquieu tiene un 20% sobre el clima y un 20% sobre los impuestos. En todo un discurso, digo, mucho más abierto, ¿no? Mucho más unificado, y por otra parte mucho mejor escrito que la actualidad, ¿no? Por eso lo seguimos leyendo. No sé quién va a leer los papers de economía y de cosas de hoy en día, 4 o 5 siglos después, salvo como documentos, ¿no? No como libros vivientes que uno disfruta y que lee. Bueno, perdón, me fui un poco por las ramas, Nahuel, pero no sé. Nahuel, no sé si querés mantener el diálogo, seguir el diálogo. Si no, tenemos a Nancy, que seguidamente le daríamos la palabra para que seguramente haga alguna pregunta o manifieste alguna inquietud. Nahuel. No, Nancy, todo tuyo. Gracias, Horacio, súper interesante. No, gracias a vos. Entonces, ¿qué tal, Horacio? Yo tengo una pregunta para irme por otra rama, ¿no? Algo que siempre me sorprende cuando leo debates parlamentarios sobre reformas tributarias es que son muy pobres en general, pero algunos muy pobres, y la doctrina, la teoría, no vamos a meternos en esa disquisición, pero aquello que se elabora en el ámbito del que sos parte, prácticamente no tiene lugar, ¿no? A veces ni en la discusión de las comisiones. Luego sí, esa doctrina entra cuando la justicia trata esos tributos, ¿no? Pero me sorprende también las leyes, bueno, a veces son leyes ómnibus, a veces son leyes generales, pero en otros casos veo discusiones sobre leyes puntuales, pero de enorme repercusión y de repercusión pública incluso, y sin embargo pareciera que no hay comunidad jurídica que se ocupe de eso. Me refiero a que me parece ignorada esa comunidad. ¿Es así o es que yo leo algunos y dejo de leer otros? Bueno, no sé, mitad y mitad. Creo que en los procesos legislativos, por ejemplo, yo participé en esta cuestión en la pandemia y de la reforma del impuesto a las ganancias, y había muchos colegas de los profesores de ciencias económicas, o sea, dando su opinión, reflexionando. Igualmente, un texto, y yo lo dije ahí en la propia comisión, alguien que no entiende del tema, los invito a leer el texto que se incorporó, es muy difícil de entender. O sea, uno ya lo tiene que haber entendido para poder entenderlo al momento de leerlo, si no, uno no lo entiende. Y eso es algo problemático, pero creo que sucede con toda la producción del derecho, ¿no? Y ahí hay también una cuestión más general de la doctrina jurídica, ¿no? Si me pongo muy teoricista, podría acusar
que pensamos que la doctrina lo único que hace es describir el derecho. Entonces, como la doctrina describe el derecho excelsianamente, bien expuesto, bueno, tenemos el objetivo, después venimos nosotros con nuestra metalenguaje, describimos lo que ya está. La parte del jurista como uno de los actores centrales en la creación de ese derecho queda como desplazado, ¿no? Y eso forma parte tanto de nuestra labor como el hecho de conocer y reconstruir. Conocemos, reconstruimos, pero también podemos proponer, intervenir, estar en los debates, etc. Creo que nuestra comunidad de derecho financiero y tributario debiera estar más presente en ese sentido. Creo que también ahí hay un problema de nuestra propia comunidad. De cómo generamos conocimiento y nos relacionamos con la sociedad, también del sistema político. Por ejemplo, creo que la última reforma, bueno, reformas tributarias integrales se dijeron que hay, pero nunca hubo muchas. Uno último que lo intentó hacer en su momento, en la época de Menem, fue Silvani, y que fue muy criticado por los profesores de la facultad. Pero en aquel momento el Ministerio de Economía mandó el proyecto a la Facultad de Derecho, a nuestra facultad. Y los que eran titulares en aquel momento, estaba Casás, Espiso, mi papá, Mordegli y demás, hicieron un dictamen sobre ese proyecto, muy crítico. Pero digo, existió ese diálogo más institucional incluso, no simplemente que espontáneamente los profesores opinan. Y eso posteriormente nunca se volvió a dar una situación de esa índole. Bueno, que se le reconozca a la UBA, o podría ser a Derecho, a Ciencias Económicas, o a otras universidades, ¿no? ¿Qué opinión tienen sobre una cuestión y que lo manifiesten institucionalmente? Tampoco es fácil, en el caso de nuestra universidad, que es una universidad masiva, de muchos alumnos, de muchos profesores, entonces somos muy plurales. Entonces, esa pluralidad tiene que encontrar también algún punto común de homogeneizarse para poder dar una opinión racional y única sobre un proyecto de ese índole. En aquel momento se logró. Yo creo que es algo que tenemos que pensar para nosotros en nuestra facultad también, ¿no? ¿En qué medida desde nuestra facultad podemos empezar a generar también, claro, tal vez pueden ser, para seguir una palabra de Marcelo, ¿no? Tal vez pueden ser mínimos, pero tal vez hay mínimos en que estamos de acuerdo, o cuestiones que no son muy traumáticas para nosotros, y podemos dar opiniones, reflexiones, intervenciones, ya no solo individuales, sino institucionales. Pero eso, claro, requiere cierta, no sé qué término exacto podría, pero no sé, cierto desarrollo, ¿no? Personal, intelectual, institucional, académico del grupo de los profesores que formamos parte de una disciplina. No sé si te contesté o... Sí, me interesaba particularmente y creo que faltan muchos puentes en casi todas las disciplinas, ¿no? Que generen incidencia en definitiva, ¿no? Porque se ve la producción de nuestros profesores, se ve, eso es palpable para quienes transitamos la facultad, pero luego ver que cuando se da un debate legislativo eso no está presente, o está presente en un caso y en otro no, o a alguien se le ocurre llamar, pero por eso sucedió. Esto me parece que es muy importante y que también incumbe a nuestro instituto, ¿no? Que es un actor de ese posible puente. No, muchas gracias. Sí, y además es una expectativa, ¿no? Uno podría llegar a algunos consensos racionales, pongamos decirlo de alguna forma, que vayan más allá de divisiones políticas más coyunturales y superficiales, ¿no? Y entonces, digo, eso podría ser una contribución también importante de nuestra, o sea,
como gente plural de diferente orientación epistemológica, metodológica, política, etcétera, sin embargo puede concordar en ciertos aspectos. Por ejemplo, en nuestra disciplina, todos concordaríamos que hay que hacer un código. Tal vez podríamos diferir, o sea, pero siempre nos quejamos de que no hay un código. Ahora, tampoco nunca nos pusimos como comunidad a decir, bueno, ¿cuáles tendrían que ser las líneas fundamentales de un código de nuestra materia? Y tal vez en eso sí incluso nos ponemos de acuerdo. Pero entonces es pasar de la crítica, y yo diría de una especie de lamento, ¿no?, cotidiano que uno puede tener, a un aspecto propositivo, más productivo. Pero no fuimos del... no importa igual. Como si ¿Hay eso... alguna? Sí, perdón. Ah, no, perdón. No, iba a decir que había algunas preguntas por YouTube que nos están pasando, si querés las leo. Dale, sí. Tenemos una primera de Miguel que pregunta: ¿aumentar los impuestos a las personas físicas violenta el derecho humano a la proporcionalidad, equidad a la capacidad tributaria? Aumentar el impuesto a las personas físicas. Bueno, es como una pregunta muy, muy genérica, pero para darte un ejemplo, a ver, no sé en qué estarán pensando la pregunta, pero el ejemplo del aporte solidario, ¿sí? Que hay un impuesto al patrimonio, pero a su vez se creó extraordinariamente otro tributo que incide sobre el patrimonio. Mi opinión, que la hice pública en su momento, que es más allá de cuestiones de detalle de la legislación, que como en toda legislación siempre va a haber cuestiones técnicas que uno puede decir esto está bien o mal técnicamente, o esto podría ser constitucional o no, en líneas generales yo consideré que era algo que no violentaba ni la capacidad contributiva, ni los derechos de las personas, ni ninguna garantía constitucional tributaria. Al contrario, creo que venía exigido por la estructura constitucional. Ahora, dicho así, es muy genérico, uno tendría que ver, digamos, en una legislación mucho más, en un ejemplo mucho más detallado, ¿no?, la situación. Y tenemos otra pregunta de Romina, que dice: buenas tardes, si el problema es internacional, la migración impulsada a destinos de estados cumplidores de los tratados es un hecho, ¿no sería la respuesta un fondo internacional de financiación, tal como los intentos de las criptomonedas destinadas a garantizar el ingreso mínimo universal? Sí, claro, el derecho internacional es muy complejo, y hay algo que mencionó Nahuel. Él mencionó a un funcionario de los Estados Unidos, pero hay toda una discusión en la OCDE, y eso viene incidiendo en el G20, etcétera, ¿sí?, de algo que lanzó la OCDE en este siglo XXI, que se llama el Plan BEPS, que tiene que ver básicamente que en la OCDE se tomó, digamos, en consideración cómo se estaban erosionando las bases imponibles por el desarrollo de la globalización económica, la deslocalización, la digitalización de la economía, y eso hacía que grandes corporaciones, por su manera de organizarse económicamente, dejaran de tributar. Y entonces, a partir de ahí, vienen surgiendo algunas ideas, como esta cuestión de un impuesto mínimo global, etcétera. Lo que sucede ahí, eso es un camino interesantísimo, importante. Uno puede hacerse una o dos preguntas: ¿por qué se hace en la OCDE y no se hace en el ámbito de las Naciones Unidas, ¿no?, donde las Naciones Unidas también tiene un grupo de expertos en materia tributaria, y que son los que tradicionalmente discuten
hago una mínima aclaración para los que no son de nuestra materia. El derecho internacional tributario tuvo un tronco histórico, que fueron los tratados de doble imposición, con un ámbito de discusión en la ONU y otro en la OCDE. Y esta comisión de expertos son los que van revisando y haciendo comentarios y propuestas para modificar ese modelo de convenio de la ONU. Pero toda esta discusión se viene dando en la OCDE, no en la ONU. Entonces, es decir, hay ciertos países y no otros, hay ciertos implícitos, un sinnúmero de cuestiones políticas y culturales. Es algo que venimos nosotros estudiando, y hay algo que tal vez hay uno que es difícil en ese ámbito, que pueda expresarse la situación cultural específico estratégico de la Argentina o de Latinoamérica. Es decir, eso es un foro donde ese problema está visto que los estados centrales están perdiendo tributación. Entonces, ¿de qué forma pueden reaccionar para, de alguna forma, recapturar parte de esa tributación que a esos estados centrales se le está perdiendo? Pero está pensado para ellos, no está pensado para nosotros. Y a su vez, me da la impresión, muy modestamente y sabiendo muy poco del asunto, en el ámbito latinoamericano no tenemos ni un ámbito institucional que se utilice, ni un grado de cooperación internacional tal que permita expresar el interés común que estados como los latinoamericanos podrían tener ante el desarrollo de la globalización internacional. Eso hace que cada uno de los estados siga su vía y da su opinión, pero claro, la opinión de Argentina por sí mismo en la OCDE, o la opinión de, no sé, Colombia o de Chile, en sí mismo no son muy significativos, y no van a lograr poder incidir en ese diálogo. Entonces, creo que sí hay un desarrollo del derecho internacional que está reaccionando de alguna forma a toda esta problemática, pero nosotros tenemos un lugar, creo que es secundario, y no está pensado para nosotros, ¿sí? Y eso va a ser algo problemático, ¿no? Porque estamos obligados políticamente a decir, esto es muy bueno, porque es un avance, ¿no? Se crea un impuesto global, está la discusión sobre qué tasa va a ser, bueno, hay todo un debate sobre cómo eso se va a instrumentar y qué características va a tener. Y inevitablemente tenemos que estar a favor, aun cuando va a ser muy difícil que en ese proceso eso implique algún tipo de beneficio, ¿no? Para nuestra situación relativa en el sistema internacional. Buenísimo. Horacio, te hago una pregunta, como en esta interrelación que tratamos de buscar entre la investigación y la docencia, y bueno, tu carácter también de titular de la materia. Sí. Esta interrelación entre derechos humanos, política fiscal, derecho internacional, ¿se traduce en los programas, se traduce en los cursos obligatorios, optativos? Bien, es una buena pregunta porque, bueno, muchos de nosotros estamos en un repensamiento metodológico del derecho financiero, en el sentido que hay tantas modificaciones en las realidades que por un lado es interesante, no están presentes en los textos. Es decir, si uno ve los grandes hechos del derecho financiero y tributario del siglo XXI, creo que casi ninguno uno lo va a encontrar en los manuales con los cuales hoy se estudia. Porque si vamos, el derecho internacional además es muy prolífico. Por ejemplo, la Agenda 2030. Bueno, tiene un punto, creo que el objetivo 17, que tiene que ver sobre la movilización de los recursos, y está en toda la agenda. Ahora, eso no está incorporado a nuestra disciplina. Pero como dije al comienzo, el derecho internacional nos permite repensarla como en su totalidad. Y eso creo que es algo que estamos en el camino de hacer actualmente, porque claro, por ejemplo, el derecho internacional, no tendría sentido que hagamos el capítulo 21 de los manuales tradicionales que tienen 20, entonces hacemos un capítulo de derecho internacional de los derechos humanos. No,
Porque si hay, por ejemplo, una observación general 19 del Comité de los Derechos del Niño que analiza cada etapa del presupuesto público y dice todas las exigencias que tiene que haber. Ahora, eso tiene, cuando uno estudia el presupuesto, ¿qué tiene que estudiar? La reglamentación, la Constitución y todo el derecho internacional referido al presupuesto. No solo el derecho internacional de los derechos humanos. No sé, la Convención sobre la Corrupción tiene un artículo 9 dedicado a la hacienda pública. Es como... Nos pasa algo que es que ahora nos estamos dando cuenta, que nos están pasando elefantes por delante y no les damos la significación que tienen. Entonces, por eso, bueno, ahora acá está Nancy, que ella da la materia de metodología, que nosotros nos transformamos en maestría, nuestra carrera de especialización, y por eso pensamos interesante incluir una materia de metodología no general, sino una de metodología sobre cómo hacer y pensar el derecho financiero. Porque creo que si cambia la forma de estructurarlo y de pensarlo, tiene que cambiar la forma de hacer los manuales, la forma de hacer la enseñanza, la forma de hacer los programas, y a su vez, cuál es nuestra agenda, es decir, cuáles son los temas estratégicos que consideramos que tenemos para investigar. Porque si no, es como que nuestra educación está mirando al pasado, no está mirando ni a lo actual ni al futuro. Y bueno, muy buena la pregunta, y es una inquietud en particular mía, digamos. ¿Cómo volvemos a reconceptualizar el derecho financiero asumiendo la tradición, ¿no? Porque no es como una ruptura en el sentido revolucionario, entonces, bueno, no hay nada del pasado, no. Cómo uno asimila toda la tradición pasada, la repiensa para ver cuál es el paradigma, digamos, así, que es el que uno tiene que construir hoy en día. Buenísimo, muchas gracias. Creo que no hay más manos levantadas ni preguntas, pero si te parece, Horacio, si querés cerrar con algún párrafo y después ya lo dejamos en libertad de acción. Sí, me quedó algo de la pregunta que me hizo Marcelo al presentarme, cuando dijo, bueno, todo esto nos llevaría a mucho poder judicial. Pero si vemos el trabajo y la sistematización que fuimos haciendo, por ejemplo, hay reglas o directivas sobre cómo debe hacerse el presupuesto público. Eso implica que hay que cambiar la forma de administrar, de gestionar, de preparar el presupuesto. O sea, hay que cambiar algo del Poder Ejecutivo, hay que cambiar la forma de deliberar, de controlar. Es decir, no es algo, uno muchas veces tiende a pensar como que el centro de todo son los tribunales. Y la verdad que si uno ve todo el derecho internacional, no es así, porque dice, bueno, hay que cambiar la gestión, las políticas públicas, es como eventualmente también hay que cambiar la forma de decidir y va a incidir en los tribunales, pero no exclusivamente. Lo único que me gustaría agregar, 10 segundos, y es que, bueno, no se me... acá. Que en el camino yo en su momento hice esta sistematización, pero con posterioridad, a raíz de una iniciativa de una ONG de derechos humanos de Nueva York, el Center for Economic and Social Rights, se juntó con otras ONGs de Latinoamérica, de justicia en Colombia, aquí así, GELCELS, etcétera, y convocaron un conjunto de expertos para que redactemos unos principios y directrices para la política fiscal sobre la base de los derechos humanos para Latinoamérica. Y ahí participó la relatora desde la Comisión Interamericana, Rodrigo Uprimni, alguien. Fue interesante porque lo veo a Nahuel, que participó alguien de economía de la CEPAL, profesores de economía. Fue una mezcla, una intersección de discursos jurídicos y económicos. Y si ustedes van en la web, hay un sitio que se llama derechospoliticafiscal.org. Ahí pueden encontrar los principios enunciados, documentos suplementarios
y que tiene otra manera de presentar, digamos, el mismo material. Es parecido, pero está presentado de una manera diferente. ¿Con qué objetivo? Con la idea de poder incidir en el ámbito de los derechos humanos de Latinoamérica. Entonces, ya se hizo una presentación en la Comisión Interamericana y bueno, estamos en toda una etapa de presentación, discusión, etcétera. Algo que de nuestra facultad, digamos, que es interesante, ¿no? Porque quienes tienen mucho interés en esto es Martín Sigal desde su Centro de Derechos Humanos. Bueno, con eso me gustaría esa publicidad, digamos, para concluir. Muchísimas gracias, muy bienvenida. Entonces, bueno, le agradecemos a Horacio por haber mantenido este diálogo con los investigadores, por sumarse también al instituto recientemente, así que bienvenida doblemente. Y bueno, damos cierre a este encuentro y próximamente ya les vamos a pasar las fechas y horarios, siempre los jueves, y normalmente en este horario que venimos teniendo ya desde hace un tiempo, los próximos encuentros, diálogos, que por lo pronto ya tenemos algunos confirmados, con Mariano Ferro, Leticia Vita, Julieta Lobato, pero les mandaremos las coordenadas por mail con la debida antelación. Les deseamos, bueno, muy buenas tardes para todos y todas, y nos estamos viendo.